¿Cómo están mis amigos? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En esta mañana vamos a tener vía Zoom la entrevista con el doctor Víctor García Toma, un reconocido jurista nacional e internacional en el ámbito del derecho constitucional, quien también fue elegido hasta hace poco como representante del Perú ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Vamos a conversar con él lo que significa el 80 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas y los desafíos globales que enfrenta esta comunidad internacional. Regresamos en breve, vía Zoom, con el doctor Víctor García Toma. Bien, amigos, muy buenos días. Regresamos a la entrevista vía Zoom y estamos enlazados con el doctor Víctor García Toma, con quien vamos a conversar lo que significa en especial para el doctor García Toma el que las Naciones Unidas cumpla 80 años de vida institucional, siendo el doctor García Toma uno de los representantes, habiendo sido uno de los representantes permanentes del Perú con sede en Nueva York de las Naciones Unidas. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en la plataforma de Entérate con Leslie. Leslie, muchas gracias por la invitación, muy reconocido por ello. Doctor García Toma, usted ha sido hasta hace poco representante del Perú ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Desde su perspectiva y de su experiencia como representante de una persona que ha tenido contacto directo con esta institución, ¿qué opinión le merece cómo llega a Naciones Unidas a sus 80 años de vida institucional? Leslie, tras un primer fracaso desde una visión multilateral para asegurar la paz mundial y promover la seguridad global, eh, este primer fracaso se dio, como bien recordará usted, en el caso de la de las Naciones. Se renovó ese entusiasmo a partir del año 45 con el documento que se firmó en San Francisco y ha tenido, por supuesto, las Naciones Unidas muy buenos momentos. Digamos, el problema que se ha suscitado ahora es que Naciones Unidas no ha podido hacer frente a dos temas gravitantes. Uno, el tema de Gaza y el otro, el tema de Ucrania. Y eso de alguna manera ha afectado, ha mellado de manera significativa la imagen y la posición de las Naciones Unidas. Y si a esto le sumamos el cambio de posición de Estados Unidos, que en realidad ha abandonado las políticas multilaterales para la negociación y el diálogo y el encuentro de país con país, entonces lo encuentra por ahora en mal pie. Ciertamente, si Naciones Unidas quiere cumplir los objetivos que se propuso, va a tener que a llevar a cabo profundas transformaciones. Por ejemplo, en la Asamblea General hay debates muy intensos, posiciones muy interesantes, que incluso algunas posiciones alcanzan un grado importante de concordancia, pero son esos, son, digamos, acuerdos que no son vinculantes. Finalmente, el poder en Naciones Unidas está en el Consejo de Seguridad y existe el veto, ¿no? Entonces, habría que hacer con mucho cuidado, digamos, en primer lugar, tratar de ampliar, digamos, la conformación de países integrantes del Consejo de Seguridad y que tengan una representación, digamos, geográficamente más aceptable. Ujú. Eh, y en segundo lugar, buscar un mecanismo alternativo a este veto, digamos, individual que impide, digamos, que se puedan adoptar posiciones que en general el resto de las comunidades está de acuerdo, ¿no? Mm. Interesante, interesante reflexión, doctor García Tomás, sobre todo en el tema cuando usted dice que Estados Unidos ha abandonado la política multilateral y efectivamente las Naciones Unidas responde justamente a una creación multilateral, ¿no? A esa acción colectiva que tuvieron los estados, los primeros 50 estados, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, de crear este organismo internacional que su predecesora no pudo tener una vida propia, falleció la Liga de las Naciones Así es. justamente por falta de una voluntad política, ¿no? Ahora,
Llega a Naciones Unidas a cumplir 80 años de vida institucional. El año pasado se ha firmado el Pacto no del futuro, pero no lo han firmado todos, doctor García Toma, no, principalmente Rusia, ni Venezuela, ni otros países no lo han firmado porque ellos no estaban, dice, de acuerdo, lo ha firmado la mayoría de los estados, que pasan un promedio de aproximadamente 150 estados que lo hayan firmado, pero son 193 estados, o sea, no hay un consenso actualmente colectivo, doctor García Toma, de poder justamente evocarse a estos principios no inspiradores de la Carta de las Naciones Unidas, entre los cuales está el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En esa perspectiva, doctor García Toma, la humanidad es la principal víctima de esta situación. ¿Cómo respondemos ante esta situación? O sea, ¿cómo le respondemos a la humanidad, no, en este 80 aniversario de las Naciones Unidas? En la línea de lo que usted ha señalado y algo que también dije al comienzo, es decir, tenemos hoy dos conflictos muy serios. El de Gaza, incluso que va más allá de la agresión militar y que llega ya a acciones de clara violación de derechos humanos en términos muy extremos. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué ha hecho Naciones Unidas? Y la verdad que ha hecho poco o no ha podido ser más de lo poco que ha hecho. Eso da una muestra de, digamos, el anquilosamiento de la estructura y la forma de organización de la ONU hoy. Y lo segundo es que se han acentuado las diferencias en ciertos temas, por ejemplo, el tema de la identidad de género, lo que se entiende por desarrollo sostenible, que ha fraccionado, ha erosionado la voluntad conjunta de Naciones Unidas. Y por último, hay que ser sinceros y honestos, el número importa poco. Puede haber, digamos, 195, 196 países que estén de acuerdo, pero el peso de las Naciones Unidas está en el Consejo de Seguridad. Esa es la verdad. Y en consecuencia, habría que ver la manera, y insisto en eso, de que hay que introducir serias modificaciones al Consejo de Al, Seguridad al sistema del veto, sobre todo, ¿no? al sistema del Va veto. a ser muy Exacto. difícil, ¿cree usted, doctor García Toma, que se puede eliminar el poder de veto? Porque son cinco potencias las que lo tienen y principalmente Estados Unidos y Rusia han sido los que se han intercambiado poderes para evitar, digamos, para evitar que el conflicto se paralice, más bien que continúe. El Así poder es. de veto ha sido más bien para paralizar el conflicto, pero no, ellos han hecho un intercambio de poderes de votación para que el conflicto continúe, ¿no? Esa es la verdad. Esa es Entonces, la verdad. Y sí, habría que agregar algo más, Leslie. mm, Honestamente, las naciones, digamos, el financiamiento de Naciones Unidas no es que, digamos, es en función a las cotizaciones de acuerdo al rango, la jerarquía, la mm, capacidad financiera de los estados. Pero a Naciones Unidas las sostiene un grupo muy pequeño de países. Y eso obviamente les da obviamente la facultad y el derecho, digamos, el derecho entre comillas de tener un grado de influencia significativa, ¿no? En la toma de decisiones. Estados Unidos, por ejemplo, es el que más, es el principal benefactor de las Naciones Unidas, ¿no? Y que ahora con la política de Trump, ¿no? Simplemente le ha quitado básicamente el apoyo, ¿no? Le ha A la quitado el apoyo OMS, financiero. al tema de derechos humanos, ¿no es cierto? Y Ujú, puede seguir avanzando. Y esto va a tener una repercusión en la medida en que sin ese sostenimiento económico, con o sin la presencia de Estados Unidos, digamos, en una participación pasiva, ujú. eso va a generar problemas, ¿no? Ujú. Y para poder cerrar en este tema del aniversario de la ONU, doctor, que es muy importante para nuestro país, porque nosotros como país hemos tenido siempre una línea de conducta bastante respetuosa del derecho internacional, por lo menos la actividad que realiza en Naciones Unidas ha sido realmente importante, la del Perú. Digamos, usted como es representante del Perú ante este organismo internacional multilateral, digamos, ¿cuál cree usted que serían las posibles salidas para oxigenar,
no a una Naciones Unidas que hoy tiene realmente una encrucijada que resolver. Por un lado, no institucionalmente tampoco avanza porque los estados no le permiten avanzar, ¿no? No le permiten avanzar. Y por otro lado, también tenemos una plataforma administrativa que ya no da abasto y que tampoco se pueden seguir creando más puestos porque esto significaría agrandar la burocracia también dentro de la propia institución. Entonces, ¿cómo hacemos, o sea, qué posibles salidas le podemos dar para poder cumplir con los desafíos globales que se ha trazado, ¿no? El secretario general, quien lidera esta iniciativa del 80 aniversario de las Naciones Unidas? Creo que el problema actual de Naciones Unidas, más allá del el estructural, el orgánico, tiene que ver con el liderazgo del secretario general. Yo he tenido oportunidad de tratar al señor Guterres y además es un hombre experimentado en política, ha tenido un papel relevante en Portugal, pero agobiado por la imposibilidad de poder avanzar en el cumplimiento de la Carta en el caso de Gaza y Ucrania, de alguna manera es como si hubiese tirado la toalla y, digamos, está esperando el tiempo para su reemplazo. Como eso se va a suscitar, yo creo que es la oportunidad de entender que el secretario general no es solo un administrador, es en puridad un líder que tiene la capacidad de que recogiendo las inquietudes de la Asamblea General las pueda transmitir y pueda de alguna manera influenciar de manera significativa en el Consejo de Seguridad, que es en donde se toman las grandes decisiones para, digamos, avanzar, ¿no? Entonces, eh, el cambio del secretario general puede permitir la oportunidad de que aparezca una figura relevante, por Mm. supuesto en términos diplomáticos, porque tampoco puede convertirse en un caudillo, ¿no? Pero sí que tenga un grado mayor, digamos, de ñeque, de habilidad y con renovado entusiasmo para acometer esa labor del secretario general con mayor éxito, ¿no? Y sobre todo con mayor expertise y valor también, porque se Sí, necesita mucho valor para poder enfrentar, y no quiero decir que el secretario no lo tenga, pero yo coincido en que lo ha desgastado, ¿no? Estos conflictos armados lo han desgastado, ha visto la inoperancia de parte de los propios autores, ¿no? Y de los propios actores internacionales que prácticamente tiene que hacer rogatorias para llamar su atención cuando no se debe hacer rogatorias, sino se debe inculcar, exhortar a un Estado al cumplimiento del derecho internacional. El secretario lo ha hecho, yo lo he escuchado en el Consejo de Seguridad, pero considero que lo han desgastado, ¿no? Políticamente la figura del secretario también está desgastada por la inoperancia de los propios así autores es. del conflicto y de los propios estados que no le han dado el suficiente respaldo, a pesar de que lo han reelegido, pero no le han dado en la práctica ese respaldo político que necesitaba para poder hacer su función. Entonces yo creo que también va por ahí, coincido con usted en ese sentido de un desgaste de la figura del secretario general, ¿no? Y al margen de lo que Y noblemente sus pueda... calidades personales que no están en discusión. No, eh, claro, y usted lo ha conocido directamente. Sí, es una magnífica persona, es un hombre sumamente inteligente, con gran experiencia política. Le tocó un mal momento, Ujú, y ha tenido que cargar, digamos, con las deficiencias, las omisiones estructurales y funcionales ujú, de la ONU, ¿no? ujú. Eso es lo que ha pasado. Muy bien, doctor García Toma, y vamos para cerrar esa entrevista y le agradecemos de antemano que se haya dado este espacio para hablar con nosotros sobre el 80 aniversario, que es realmente importante tener este tipo de reflexiones en nuestro país, dado que el Perú siempre ha tenido una conducta, pues, diplomática no de primer nivel en esta comunidad Y internacional. las políticas multilaterales han sido útiles, particularmente en el caso del Perú en el último tiempo, porque nos llevó a resolver de manera adecuada el problema de límites marítimos con Chile. Es decir, se Claro. utilizó una vía, digamos, que establecida ya en el sistema de Naciones Unidas, como es la justicia transnacional, para alcanzar un acuerdo satisfactorio, adecuado, y eso ha demostrado, digamos, la eficiencia. Igualmente, en temas vinculados con la ayuda humanitaria, los temas de cultura, es decir, sí hay un trabajo importante que hay que defender y que hay que preservar. ¿Mm?
Doctor, solamente para cerrar el tema de Naciones Unidas, y le voy a hacer una pregunta también de fondo a nivel interno de derecho constitucional, que usted es muy experto en el tema. Eh, Dígame, en este aniversario de Naciones Unidas, por ejemplo, el 22 de septiembre está programada la sesión plenaria de los estados donde van a discutir grandes desafíos globales, entre los cuales ya Francia había anunciado anteladamente que va a proponer el reconocimiento de Palestina como Estado permanente. Hasta ahorita es un Estado observador, pero no permanente. No tiene esa membresía y tiene a dos grandes opositores en el tema. Y regresamos al punto del Consejo de Seguridad, que es el tema del veto. Estados Unidos no le va a dar esa carta probablemente. Dígame, ¿usted cómo considera que esta propuesta es viable para digamos, oxigenar un poco el conflicto que tiene en estos momentos Israel con Gaza? Digamos, gran parte de la problemática que hoy se tiene es fruto de un acuerdo de Naciones Unidas, que en la zona de Cisjordania debían crearse dos estados. Solo uno está, digamos, está plenamente constituido y reconocido por la organización. El caso de Palestina, por distintas razones, no ha sido el mismo, pero obviamente tiene el derecho a tener asiento pleno en el seno de la organización, y yo creo que más allá de las contingencias que en algún momento van a terminar, digamos, las contingencias derivadas de esta crisis, sí es oportuno que Palestina tenga asiento allí y pueda conversar, discutir y ponerse de acuerdo con el conjunto de las naciones sobre esa problemática, ¿no? Que de alguna Ujú. manera repercute en el mundo. Muy bien, doctor García Tome, y finalmente, para no quitarle mucho su tiempo, ¿qué opinión le merece la resolución del Tribunal Constitucional que declaró fundado el habeas corpus en favor de Bexy Chávez y que le da un tremendo jalón de orejas al Poder Judicial y al Ministerio Público con relación a la detención preventiva? No es extraño que se produzcan este tipo de omisiones, deficiencias por parte de operadores jurisdiccionales, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Esta es la demostración que lamentablemente nuestro sistema no está captando, no está recogiendo al el personal más adecuado. Y en segundo lugar, sumado a que los abogados más actos prefieren la actividad privada y no la inserción en el sistema jurisdiccional, el segundo problema es el de la provisionalidad, porque la provisionalidad implica que esa persona que es nombrada a dedo por confianza del titular de la institución, obviamente ve de alguna manera afectada, por lo menos subjetivamente, su independencia, su autonomía, su imparcialidad, ¿no es cierto? Y eso repercute. En concreto, la sentencia del tribunal se ajusta a derecho, está corrigiendo un grave defecto, ¿no? No se puede tener a una persona detenida sin, digamos, de manera arbitraria, que ha sido ese el caso, y en consecuencia, mm, lo que se ha resuelto es correcto. ¿Y Pedro Castillo podría abocar eso? En el caso de Pedro Castillo es distinto. Digamos, si hablamos del origen del problema de Castillo, según sus abogados, habría habido allí una infracción al reglamento del Congreso al no haberse obtenido los 104 votos y el no haberse llevado la audiencia 3 días después de la decisión de, digamos, formalizar el proceso de acusación constitucional, pero no nos debemos olvidar que ese fue el día en que se intentó un autogolpe, que se estableció la disolución Ujú. del Congreso, que se ordenó la detención de la fiscal de la Nación, Cometió un etcétera, delito etcétera. flagrante. ¿Ah? Fue un Cometió un delito delito flagrante flagrante. y el tribunal ha señalado que la aplicación del reglamento en lo que se refiere al número de votos se da en una situación de normalidad. En Así una es. situación de anormalidad, obviamente, Ajá. los plazos y todos aquellos elementos secundarios quedan subordinados a un interés mayor, que es en este caso el resguardo del Estado de Derecho. Y de Y la esto que ha dicho el Constitución. tribunal ha Ujú, sido también dicho de otra manera, pero en el ujú. mismo sentido por la Corte Suprema.
No, aparte que en el caso de perdón, de Pedro Castillo, Pedro Castillo. es, ya iba a decir Víctor Castillo, de Pedro Castillo era flagrante delito y además el peligro de fuga, ¿no? Que eso El también peligro. estaba considerado en la Ejecutoria Suprema que esto confirmó la detención preventiva. Había que tomar medidas inmediatas porque se corría el riesgo de ya, digamos, colapsar la gobernabilidad y, Ujú. digamos, debilitar de manera significativa el Estado de Derecho. Incluso a pesar de las medidas que adoptó el Congreso, días después se empezaron a producir estas sazonadas con tintes subversivos que Así es. efectivamente se pudieron solucionar. Claro, hay un tema de pérdida de vidas humanas que está siendo tramitado en las instancias judiciales, Tiene que pero investigarse. si el Congreso no hubiese actuado con esa determinación, el Ujú. asunto hubiese sido mucho más grave. No, y el reglamento del Congreso y la Constitución misma lo dice, que cuando un presidente incurre en un delito flagrante se reúne de pleno derecho, en Pleno, así pleno, y es. lo vaca al presidente. Acá no es una situación de que primero tiene que haber un antejuicio, presente una denuncia constitucional, es una circunstancia no apremiante. Y Cuando, no, y no puede haber vacío de poder, porque, no, digamos, no ¿cuál es puede. la situación del país mientras se procesa, Ujú, digamos, en los plazos normales, entre comillas? ujú. Obviamente, ahí habría una Está ausencia. muy bien vacado, constitucionalmente vacado el presidente Castillo, el expresidente, por delito flagrante y por violentar el orden constitucional. Ahora, ya dependerá del Poder Judicial que se expida la sentencia que corresponda. Me refería a esto por la prolongación de la detención preventiva, pero creo que eso ya se ha tramitado una prolongación no preventiva. Más se tiene detención preventiva por dos delitos, no solamente por el tema de delito de tentativa de rebelión, sino también por organización criminal, tengo entendido. Y creo que los ciudadanos, creo que no es su caso ni el mío, pero muchos ciudadanos deberían llevar a cabo ese rezo cristiano por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque el señor Castillo no llegó solo, ¿no? No llegó solo al poder, sí. Muchísimas gracias, doctor García Tomás. Siempre es un placer y un honor tenerlo en la plataforma Entérate con Leslie. Muchísimas gracias por esta entrevista y Gracias será también. hasta una Un nueva abrazo. oportunidad. Muy Hasta buenos días. luego.